Es algo especial para mí. Me ha pasado meses bastante duros y nada, en un momento pensaba que no podía estar aquí. Emoción, emocionante. Esa es la palabra que ha descrito a la perfección, yo diría, la rueda de prensa, o mejor dicho, el acto de la presentación de la renovación de Draguisa Gudel como jugador del Córdoba hasta el año 2025. Era la primera vez que salía ese chico, el serbio, a hablar ante los medios de comunicación después del desvanecimiento que sufrió el pasado 25 de marzo, en aquel partido frente al Racing de Ferrol. Muchas cosas han ido pasando entre medias de aquel momento y este otro que se ha vivido en la jornada de hoy, pero evidentemente ese compendio de imágenes que todos tenemos en la cabeza y de sentimientos y de sensaciones que habrá tenido Draguisa Gudel, que habrá vivido en primera persona durante todos estos meses, 4, el próximo 25 de julio, pues han estallado en lo que han visto, en esa emoción del jugador del Córdoba que ha renovado y que va a ser uno de los pilares fundamentales del nuevo Córdoba, que ya trabaja Iván Ania, el jugador, ya saben que renovó por 2 temporadas antes de iniciarse los reconocimientos médicos, lo anunciaba el Córdoba justo el domingo previo a que el Córdoba volviera a andar, y al que ya estamos viendo con total normalidad entrenar en la ciudad deportiva. Son imágenes habituales ver ya a Dragui Gudel entrenar con el resto de sus compañeros, hacerlo, pues ahí lo están viendo, con la sonrisa que le ha acompañado siempre desde que llegó al Córdoba Club de Fútbol, pero también del que yo creo que es consciente que la vida le ha devuelto una segunda oportunidad, ¿no?, a Draguisa Gudel, que hoy pues bueno, hablaba ahí con los medios de comunicación, y fijaos, ¿no?, como también con los más pequeños que le adoran al final. Yo creo que esta niña es el fiel reflejo, Adriana, es el fiel reflejo del cordobesismo, ¿no?, que abrazó también esa renovación de Draguisa Gudel por 2 temporadas y que, pues ahora lo escucharemos, porque habla de muchas cosas, pero se siente líder del vestuario, le gustaría, ¿por qué no, ser capitán? Y tiene los galones, indudablemente, para hacerlo. De momento, quizás sea pronto todavía para pensar en Draguisa Gudel como jugador titular, al menos en estos primeros partidos del verano, pero hay que tener en cuenta que, claro, que evidentemente es uno de los referentes del equipo, y no solo del equipo, sino que además también es uno de los jugadores más cotizados de la categoría, un central de muchísimas garantías. Esa condición de central zurdo además también la acompaña dentro de toda esa categoría. Como decíamos antes, ídolo del cordobesismo, prácticamente se lo ganó desde que llegó, procedente del Cádiz B en el mercado de invierno de la 21-22, entonces el Córdoba jugaba en Segunda Federación, y ya desde ese momento demostró tener ese algo especial, con solo 25 años que tiene a sus espaldas el bueno de Draguisa Gudel. Primera temporada en Segunda Federación, además de lograr el ascenso en Mérida, se consagró nada más llegar y bueno, y fue un habitual en los planes de Germán Crespo, tanto en esa temporada como en la siguiente en Primera Federación, hasta que desafortunadamente tuvo que vivir aquel episodio que estuvo a punto de ser más trágico de lo que ya fue de por sí, ¿no?, tener que vivir un momento de ese tipo. El 25 de marzo del pasado 2023, Draguisa Gudel dejaba de jugar al fútbol, pero afortunadamente, insisto, ni 4 meses después estamos viendo ya a Draguisa Gudel volviendo a tener entre sus manos, o entre sus pies en este caso, la pelota de juego. Lleva 40 partidos en esas 2 temporadas, o en esa temporada y media que ha jugado como futbolista del Córdoba, 40 partidos, es decir, que si es capaz de estar aquí los 2 próximos años, se va a convertir en centenario. Decía hoy Antonio Fernández Monterrubio, al que ahora escuchamos, que va a tener el 8 que tiene un simbolismo especial dentro del cordobesismo, porque lo llevó uno de los jugadores míticos del Córdoba Club de Fútbol, uno de los históricos, quizá el mejor futbolista que haya pasado por la historia de este club, que es Juanín. Así que bueno, pues va a ser, yo creo que también un aliciente, lo tenía ya también Draguisa Gudel, y bueno, pues va a honrar a buen seguro a la figura de Juanín. A Juanín le hubiera gustado que un tipo como Gudel seguro que llevara el 8 a la espalda. Bueno, pues vamos prácticamente en el programa de hoy, además de que luego al final recordaremos un poquito el calendario de pretemporada, que empieza con el duelo de mañana a las 7 en Montecastillo frente al Sevilla, del que también ha hablado Gudel y que ahora escucharemos. Prácticamente va a ser un monográfico, vamos a escuchar las palabras de Draguisa Gudel después de todo lo que ha pasado, ¿no?, sobre todo porque es la primera vez que se expone ante los medios de comunicación, que habla abiertamente
exactamente de aquello que sufrió, y creo que es bastante interesante conocerlo punto por punto. En cualquier caso, hoy había mucha felicidad en el ambiente, y el que más, además de Draguisa Gudel, era el CEO del club, Antonio Fernández Monterrubio, que le daba la bienvenida de esta manera, o la vuelta a casa. Antonio Fernández Monterrubio. Hoy, como decía Antonio, es un día especial e importante. Vuelve uno de nuestros guerreros, Draghi está con nosotros. Estamos muy felices de tenerte de vuelta y muy orgullosos porque has afrontado esto con una entereza y con una fortaleza tremenda, y como comentábamos antes en el corrillo, pues estamos seguros que esto te va a ayudar en tu plano personal y en tu plano profesional, ¿no? Has visto cómo te ha acogido la afición, has visto la acogida que ha habido por parte de todo el cordobesismo, cómo se te quiere, cómo se te valora, y ya no solo por tu calidad futbolística, que eso creo que está fuera de toda duda, sino por lo que aportas, por tu personalidad, por tu carisma, fuera del césped, ¿no? Además tenemos un plus añadido, que vas a lucir el dorsal número 8, el más importante de nuestra historia, porque lo llevaba Juan García Juanín, así que yo creo que lo tienes todo para que esto vaya estupendamente y sea un éxito para todos, ¿no? No tenemos ningún informe médico que desaconseje tu regreso, tu reincorporación, y bueno, vas a estar perfectamente monitorizado y controlado por los doctores. Creemos que estás ahora mucho más seguro incluso de lo que estabas antes, y bueno, desearte lo mejor, Draghi. Estamos para ayudarte, para apoyarte, y estamos felices y contentos de verte de vuelta. Había mucha felicidad, ahí también por parte de Antonio Fernández Monterrubio, aunque el más feliz sin duda era Draghi Gudel, que estaba acompañado también por parte de su familia, estaba su novia por ahí, o sea que le han querido acompañar, le han querido arropar en este día también tan bonito para él, tan feliz, porque era un poco darle a conocer otra vez al mundo que va a ser jugador de fútbol, algo que estaba bastante en duda desde que sufrió aquel desvanecimiento el pasado 25 de marzo. Hemos visto antes incluso de empezar este programa, el que ha sido el momento, ¿no?, más emocionante, más sensible quizá, ¿no?, de esta comparecencia de Draguisa Gudel, donde él afirmaba estar pues contento y emocionado, pero bueno, lo hemos visto un pelín más cortito. Ahora quiero que lo veamos entero, donde él al final le da también las gracias sobre todo al cordobesismo, ¿no?, y a la gente de Córdoba, que ha estado cerca de él y que ha sido también fundamental dentro de toda esta etapa que le ha tocado pasar. Y nada, muchas gracias por el cariño de todos los cordobesistas, que me ha ayudado muchísimo en los últimos meses, que eran bastante difíciles para mí, pero bueno, aquí estoy fuerte. Me ha ayudado a todos estar aquí con los pies, y tengo muchas ganas de empezar ya. Echaba de menos de toda la gente en el club, entonces ya estoy pensando solo positivo y empezar ya nueva etapa. Tranquilo. Es algo especial para mí. Me ha pasado meses bastante duros, y nada, en un momento pensaba que no podía estar aquí. Y nada, con la gente, la familia, amigos, todo Córdoba, la gente, la afición, me ha ayudado de estar aquí de vuelta y volver más fuerte que nunca. Sigue emocionando, sigue cogiendo el pellizco, ver a Draguisa Gudel de esa manera, emocionado y entregado ante esta nueva oportunidad también que le regala la vida de volver a jugar al fútbol, de ser futbolista profesional y de hacerlo en el Córdoba Club de Fútbol. Muchos fueron los que le salvaron la vida, pero en especial ha querido acordarse hoy de aquellos médicos que le atendieron, o aquel médico que le atendió en primera línea de fuego, ¿no?, justo ahí en el terreno de juego, nada más desvanecerse, saltar al terreno de juego y aplicarle esos primeros auxilios que al final terminaron con esa reanimación que ya todos tenemos también en la cabeza. Le han preguntado además a Gudel si él ha vuelto a ver o había visto otra vez las imágenes después de ese trágico momento, y él ha querido reconocer que, bueno, que sí, que las había visto, pero tan solo una vez, porque tiene en la cabeza que ya es cuestión de mirar hacia adelante.
tengo que dar al otro es la gracia a la gente que estaban cerca de mí, mi familia, el club, que estaban ayudándome, y yo creo que me ha ayudado también que soy una persona un poco más fuerte, que soy de Serbia y ahí hemos pasado cosas un poco más duras y que seguro que me ha ayudado bastante de estar aquí. Y bueno, ya claro que he pasado bastante difícil, pero lo pasé, lo que hablé con el Presi me ha ayudado muchísimo de crecer como persona y como jugador. Y lo vi una vez por ahí todo el vídeo y ya desde ahí lo dijo, apagó, sí, se acabó y ya está. Que pensar adelante, porque si tú siempre ves las imágenes, vuelves a pensar el momento, y lo que he dicho, el primer entrenamiento entró un minuto, me entró el momento de estoy en el campo otra vez, pero ya desde ahí estoy entrenando sin pensar nada de eso, y por gracias a toda la gente que me da la confianza de estar ahí. Pues eso, que se quería acordar Gudel de los médicos y de esa opción, de haber visto, aunque sea una vez, aquellas imágenes. Por cierto, el médico, el doctor José María Segura, que fue el que saltó sin dudarlo, sin pensarlo, desde la grada del Arcángel, donde se encontraba viendo ese partido entre el Córdoba y el Racing de Ferrol, ante la gravedad de lo que él estaba viendo, consciente de lo que estaba pasando y sabedor de que él podía hacer mucho bien en el futuro de Dragiša Gudel, como afortunadamente así ocurrió. Bueno, pues Gudel no es el único caso de futbolista que sufre este tipo de situaciones en un terreno de juego y que al final termina volviendo no solo a la vida, sino al fútbol, ¿no? Que uno podría pensar que no es del todo aconsejable volver a practicar deporte de élite o a este nivel, pero los avances médicos cada vez son mayores y, como digo, no es solamente el caso de Gudel el único que tenemos todos en la cabeza, porque hay uno a nivel internacional que llamó mucho la atención y que seguro que a quien más y quien menos tiene en la cabeza, como el de Christian Eriksen, el futbolista ex del Tottenham, Inter de Milán, actualmente en el United, que pasó por lo mismo en una Eurocopa, en la pasada Eurocopa, tuvo ya este problema. Y se vivieron momentos muy tensos, en un partido de Dinamarca, donde todo el mundo se temía lo peor, y al final Eriksen no solo salió adelante, sino que con la instalación de ese DAI que también tiene Gudel, pues ha podido volver a jugar al fútbol, volvió a la Premier League y ahora pues se encuentra jugando, como digo, en la primera línea mundial con el United. Así que hoy le han querido preguntar si le sirvió un poco también de espejo la situación de Christian Eriksen, y Gudel ha desvelado que no solamente como espejo, sino que además ha contado durante este tiempo con el apoyo del mismo Christian Eriksen. Eriksen es un ejemplo para mí ahora mismo, por su caso también, que tiene el mismo que yo. Dar las gracias a él también, porque me ha ayudado muchísimo durante esos meses, que lo pasó el mismo que yo y me entendía exactamente como persona. Y sí que sigo en contacto con él y me ayudó mucho, y dar las gracias, y seguro que me apoyó muchísimo en el crecimiento durante los 3 meses que tenía. Bueno, pues eso, Christian Eriksen, Dragiša Gudel, lo que está claro es que son futbolistas de talla mundial y que están hechos casi que de otra pasta, ¿no? Después de vivir una situación así, ya no solo el volver a jugar tan rápido, sino el tener en la cabeza desde el minuto 1 en el que son conscientes, después de sufrir una situación como la que sufrieron ellos, de que quieren volver a jugar al fútbol. Están hechos de otra pasta, y por eso le han preguntado también a Gudel, ¿no? Por si él cree o considera que va a reaparecer antes de que arranque la próxima temporada, que ya saben que será a finales del mes de agosto. O sea, por delante tiene un periodo de preparación el Córdoba de mes y medio hasta que empiece la Liga, pero hay que recordar también, claro, que desde el pasado 25 de marzo hasta que arrancó la pretemporada el lunes día 10, aunque Gudel haya estado entrenándose por su cuenta y haciendo algún tipo de recuperación específica, no ha estado en el contacto de élite o el contacto profesional, es decir, que hay muchos meses donde ese contacto diario del futbolista no lo ha tenido y habrá perdido algo. Entonces, bueno, es pronto quizá para eso, pero Gudel desvelaba hoy ante los medios de comunicación que no es que piense en volver en la primera jornada de Liga, sino que es que ya pensaba, justo el día después de que le pasara lo que le pasó, pensaba en volver en esa misma temporada. Bueno, yo la primera semana que estaba ingresado en el hospital, Juan lo sabe, que estaba conmigo,
Le estamos hablando de volver a la misma temporada, que soy así, yo siempre quiero pensar lo positivo y tantas cosas que hay fuera, las cosas malas que están, yo pensaba solo en lo positivo y de verdad que quería volver, pero al fin no era real y nada, después cuando llegué a casa ahí lo realicé todo porque ya me han venido muchas imágenes de los vídeos y las imágenes, las reacciones de mi familia, de la gente, del club. Y ahí lo pasé bastante difícil, pero bueno, ya estamos y muy feliz de volver ya con el equipo desde el primer día y me siento muy bien, entonces ya a la carrera, primera jornada. Bueno, la intervención quirúrgica de Gudel al final lo que hizo fue que le implantasen un DAI que tiene dentro, en su organismo, en su cuerpo, que le va a permitir volver, insisto, a jugar al fútbol. Entonces, bueno, hoy se le ha querido preguntar un poco también por cómo de incómodo es tener eso, si nota algo en el cuerpo después de tener implantado ese mecanismo, y le han cuestionado también, mirando ya a futuro y al primer partido de pretemporada que tiene que jugar el Córdoba mañana contra el Sevilla, donde no coincidirá, por cierto, con su hermano, porque tiene todavía vacaciones después de la semana internacional. Le han preguntado si se ve para jugar mañana. Él dice que bueno, que quizás es un poco pronto, pero no descarta tener minutos, que eso ya sería un avance más que significativo para el bueno de Draguisa Gudel. El primer mes sentí muy raro porque digo, así no puedo vivir. Hablé con el doctor y digo, va a ser difícil, pero después de un mes de verdad que no lo noto ahora mismo, es como un parte de mi cuerpo. Y bueno, hoy también el doctor lo vi ahí, que entró en duelos y con confianza y nada, me siento muy bien y me han dicho que tengo que tener toda la confianza porque está bien hecho. Creo que a lo mejor va a ser un poco pronto para jugar, a lo mejor voy a jugar unos par de minutos, pero yo me siento muy bien, estoy entrenando casi todo con el equipo y tengo mucha confianza, que eso para mí sería importante y la confianza que noto en el campo me da las ganas de ir más y continuar. Bueno, y mirando ya a futuro, más allá de ese partido frente al Sevilla, lo que está claro es que ayer os hablábamos, ¿no? Y os decíamos, veíamos un poco cómo estaba confeccionada la plantilla y decíamos que había bajas sensibles y escuchábamos al querido compañero y amigo Antonio David Jiménez hablar de la importancia también de esas bajas, ¿no? De gente con mucha identificación en las últimas temporadas, como habían sido Willy Ledesma, Javi Flores o el propio Miguel de las Cuevas, que no van a estar, ¿no? Pues ellos eran capitanes, la temporada pasada eran líderes también del vestuario y han salido todos, es decir, que de los que estaban el año pasado va a haber algunos que tengan que tomar esa responsabilidad, dar ese paso al frente. Bueno, pues por ello le han cuestionado también a Draguisa Gudel, le han preguntado directamente por la capitanía y él ha dicho que bueno, que ojalá, que estaría encantado de ser capitán del Córdoba, pero que lo sea o no, él quiere coger el testigo del líder del vestuario. Pues sí, me gustaría, claro que me gustaría ser capitán. Yo sin el brasileño, con el brasileño me siento el líder del equipo y el año pasado, como teníamos a Javi como capitán, yo creo que el equipo sentí que apoyó mucho como líder en el campo. Obviamente sería un orgullo para mí ser capitán de Córdoba. Eso ya depende del míster, claro, que el míster decide todo. Entonces vamos viendo en el futuro, pero yo líder sin braceta, con braceta siempre voy a ser de Córdoba. Bueno, pues eso es lo que ha dado de sí la rueda de prensa de presentación, la atención a los medios de Draguisa Gudel en ese acto de renovación con el Córdoba Club de Fútbol hasta el año 2025, las 2 próximas temporadas. Saben que Gudel cuando renovó con el Córdoba lo hizo por una temporada, la pasada, +1 condicional a que el Córdoba hubiera ascendido a segunda. Al final no lo consiguió, evidentemente, y lamentablemente el Córdoba va a dar el salto de categoría, pero el contrato ahora de Gudel le vincula sin ningún tipo de condiciones durante las 2 próximas temporadas al Córdoba Club de Fútbol, sin ningún tipo de cláusula, al menos que se conozca o que haya trascendido por parte del Córdoba Club de Fútbol, que habla de 2 temporadas, sin especificar ningún tipo de cláusula para Draguisa Gudel. Hemos visto que hablaba ahí de ese partido de mañana frente al Sevilla, donde no van a coincidir los hermanos, como decíamos antes, pero es que es el primero de una hoja de ruta ya marcada por el Córdoba Club de Fútbol, aunque de lo que van a ver ahora, que vamos a ver el pantallazo con los partidos que ayer hacía oficial el Córdoba para esta pretemporada,
quedan alguna cosita todavía por comentar, porque no van a ser solo estos los partidos de pretemporada del Córdoba Club de Fútbol, que tendrá que jugar también, o va a jugar ante algún Primera División. Lo que pasa es que, bueno, estamos todavía en vías de confirmarlo, pero son los partidos estos que están confirmados y que se van a disputar. Bueno, mañana a las 7 de la tarde en Montecastillo, lo están viendo, el partido frente al Sevilla. Sevilla Atlético el día 5 de agosto, es decir, que desde el mañana hasta ese partido frente al Sevilla Atlético, yo creo que algún partido más el Córdoba va a meter. No va a estar 2 semanas sin volver a jugar un partido. 5 de agosto a las 10 de la mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, Sevilla Atlético Córdoba. Si se acuerdan, este mismo partido se jugó también el año pasado y en la misma situación, también un sábado por la mañana. El día 9 de agosto el Córdoba irá hasta el Romano para jugar ante el Mérida a partir de las 8 de la tarde. Y entonces ya se meterá a mediados de agosto para jugar también lo que es un partido tradicional, como es el Trofeo Ciudad del Torcal, en el Estadio El Maulí de Antequera, ante un rival que este año va a ser del grupo del Córdoba en Primera Federación, tras ese ascenso de categoría, y se va a jugar el 12 de agosto, pero sin horario confirmado. Luego se irá también hasta mediados de agosto, el día 16, para jugar ante el Real Jaén en el remozado, nuevo estadio de la Victoria. Un Real Jaén de Tercera Federación, todavía no ha podido dar el salto a Segunda. Este año cayó eliminado, o bueno, no es que cayera eliminado, sino que no pudo ascender en ese partido frente al Marbella, que al final fue el que terminó ascendiendo directo a Segunda Federación. Y de momento el último partido que hay confirmado es el 19 de agosto, es decir, la semana previa al inicio de la Liga, el trofeo Ciudad de Linares, en el Linarejos, también un estadio y un trofeo y un escenario que es habitual para el Córdoba en los meses de verano. Así que, bueno, partidos cerquita, el viaje más lejano de momento es ese partido en el Romano frente al Mérida, pero el resto son todos partidos muy cercanos, que seguro que van a atraer a mucha gente de Córdoba a ir hacia esos destinos. Así que, bueno, pues esos encuentros se van a jugar ahí en cercanía de localidades, con lo cual pues va a facilitar a buen seguro el desplazamiento hasta esos estadios. Bueno, pues es lo que hay hoy en la actualidad del Córdoba Club de Fútbol, que ha pasado, como no podía ser de otra manera, por el nombre propio de Draguisa Gudel y de este calendario de pretemporada que ya hemos conocido y desgranado. Nosotros nos vamos a despedir, pero bueno, mañana escucharemos a Iván Ania en la previa de ese partido frente al Sevilla Atlético, las sensaciones que tiene de cara a ese primer partido ante el Sevilla Atlético será más adelante, y hablaremos también pues de toda la actualidad que nos depare la jornada de mañana. El Córdoba se entrenará por la mañana, jugará por la tarde y volverá a entrenarse el sábado, esto sí, en sesión matinal, luego ya descansará el domingo, no entrenará y volverá al Tajo el próximo lunes. Así que nosotros nos vamos a despedir, no sin antes agradecerle su labor en realización a Álvaro Peche, que ha hecho posible esta edición de Todo CCF, y como no también a todos y a todas por haber estado aquí cerca un día más. Nos marchamos, si Dios quiere, mañana mismo sitio, misma hora para más Todo CCF. Gracias por haber estado ahí, chao.